En el reino de Gransreich, dentro del Palacio Real, existe una antigua costumbre que es contratar a un tutor real para educar a los príncipes en preparación para el trono. Los elegidos como tutores son todos élites, talentos brillantes buscados en todo el reino. El tutor de confianza del rey se llama Hain. El rey tiene 6 hijos, incluyendo una princesa y 5 príncipes, aunque se ha decidido que el sucesor al trono será el hijo mayor. Infortunios imprevistos podrían ocurrir en el futuro, y así, el rey quiere que Hain tutele a los hermanos menores, para desarrollarlos, y prepararlos para heredar, si algo llegara a suceder. El carruaje que transportaba al tutor real, llegó a la capital. Hain bajó lleno de presencia y orgullo. Parecía que el rey había elegido a alguien de confianza, pero los 2 guardias de la puerta no lo creyeron del todo. Debido a su estatura, aunque Hain intentó presentarse, aún pensaban que era el hijo del tutor real. Afortunadamente, apareció la reina, de lo contrario, quién sabía cuánto tiempo, los 2 jóvenes le habrían estado acariciando la cabeza. Después de eso, presentó brevemente a Hain a los príncipes. No podía entender por qué los tutores anteriores se rindieron tan pronto, a pesar de que ella veía a los príncipes como obedientes, independientemente de si eran obedientes o problemáticos. Hain estaba decidido a cumplir con este deber. Luego ella lo llevó a la cámara del príncipe. Cuando la puerta se abrió, él entró y se presentó a ellos. Los príncipes aparecieron ante él perfectamente, como si salieran de una pintura. Uno de ellos le extendió la mano en señal de bienvenida, y habló muy cortésmente. Esa cortesía duró solo 2 frases. Ese príncipe cambió inmediatamente su actitud, hablando arrogantemente, con condescendencia y sin reconocer a Hain en absoluto. Su nombre era Leonhard, el 4º príncipe del reino, guapo por fuera, pero una vez que abría la boca, estaba lleno de arrogancia y un orgullo tan alto como el monte Everest. Hane le puso el apodo de príncipe arrogante del Everest. Mientras ese hablaba, otro príncipe se acercó de repente, levantó a Hain y jugó con él. Este se llamaba Liket, el 5º príncipe Hane. Nunca pensó que un miembro de la familia real pudiera ser tan juguetón, así que lo llamó el príncipe Playboy. Al ver esto, el 3er príncipe se acercó para corregir a su hermano menor y disculparse con el tutor. Su nombre era Bruno. Preguntó sobre la educación y los antecedentes de Hain, pero al recibir la respuesta de que Hain nunca había recibido educación formal, inmediatamente cambió a una actitud fría. Un príncipe culto. El último fue presentado por él, llamado Kai, el 2º príncipe, quien parecía bastante aterrador. Mientras saludaba a Hain con una mirada fulminante, luego se marchó en silencio sin decir palabra. Bueno, al menos las presentaciones estaban hechas. Hane pasó inmediatamente al asunto principal. Quería entrevistar a los príncipes. Entrevistar a cada uno le ayudaría a comprender sus conocimientos para poder organizar las lecciones, pero el 4º príncipe se opuso ferozmente de inmediato porque odiaba a los tutores, afirmando que Hain sería como los anteriores, quienes pronto renunciarían. Bruno también estuvo de acuerdo porque creía que un tutor sin educación formal no podía enseñarle. Liket siguió a la mayoría, mientras Kai no expresó una opinión. Ahora Hain también entendió por qué los tutores anteriores renunciaron tan pronto. Los príncipes los insultaban antes de desecharlos, pero ¿y qué a él no le importaba? Lo que Hain quería saber era, ¿quién sería entrevistado primero? Se le había confiado la responsabilidad de enseñarles. Así que renunciar a mitad de camino no era una opción. El 4º príncipe aún no cedería, con la intención de persuadir a sus hermanos, para convencer al rey de que despidiera a Hain, pero fue rociado con agua fría por Liket, quien fue el primero en aceptar la entrevista. Bruno tampoco quería discutir, pero quería ver qué tipo de tutor su padre había invitado especialmente. Después de eso, el príncipe Kai también se acercó a Hain, murmurando palabras que no eran claras, pero parecía que le decía a Hain que se fuera. Luego se fue en silencio. Los 3 se marcharon, dejando solo a Leonhard con Hain. Al final, Hain lo arrastró de regreso a su habitación y lo entrevistó. Allí mismo, el 4º príncipe Leonhard, de 15 años, el joven más apuesto del continente, con el apodo de Lirio de Gransreich. Su carácter estaba descrito en documentos que Hain había encontrado como humilde y amable, pero la realidad era que era un arrogante príncipe Everest. El propósito de esta entrevista era tanto aprender más sobre su personalidad, como evaluar su capacidad de aprendizaje, pero la dificultad residía en cómo hacer que tomara el examen. Cuando Hain le preguntó a Leonhard por qué odiaba a los maestros, el chico simplemente dijo que los odiaba como las zanahorias y los pimientos, de repente arrastrando a los maestros a la categoría de comida. Después de una ronda de preguntas, Hain finalmente descubrió parte de la razón. Ningún tutor le había prestado verdadera atención. Hasta ahora solo les había importado el humor del rey.
Y lo más importante, odiaba estudiar mientras los tutores lo obligaban a estudiar, así que los tutores eran como enemigos. Por lo tanto, lo único que había aprendido de los tutores era correr, a veces corriendo a pie, a veces a caballo. Gracias a innumerables escapes, había ganado muchos trofeos, especialmente en atletismo. Con esta situación, Hein se preguntó si darle un examen solo lo haría huir. Y, exactamente como se predijo, tan pronto como Hein mostró las preguntas del examen, Leonhard se subió los pantalones y corrió. Pero lo que fue más sorprendente fue que Hein pudo seguirle el ritmo. Aunque la puerta principal estaba bloqueada, todavía estaba la ventana. Leonhard intentó escapar por ella, pero accidentalmente se le cayó su diario. Hein rápidamente lo recogió y se arrastró bajo un banco para leerlo. Después de leer unas cuantas líneas, Hein se dio cuenta de que el diario era completamente negativo. Incluso los asuntos triviales hacían que Leonhard cayera en la desesperación y la decepción. Cuando Hein salió y le preguntó al respecto, Leonhard lo negó, afirmando que era el diario de Lick, así que Hein se lo devolvió. En ese momento Leonhard finalmente admitió que era suyo. Con esta debilidad en mano, Hein inmediatamente la usó para obligarlo a hacer el examen. Al final Leonhard de mala gana, pero en serio, lo completó y llenó todas las respuestas. Después de recibir los resultados, Hein le dijo a Leonhard que se reuniera con él a las 4 de la tarde para su primera lección. Luego salió de la habitación. Leonhard seguía de mal humor, pensando en cómo pedirle a su padre que despidiera a Hein cuando de repente escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Pensó que Hein había regresado para rogarle que asistiera a las 4, pero resultó ser una criada trayendo pasteles. Fue Hein quien había arreglado que se los entregaran como recompensa para él, así que Leonhard desistió de contárselo al rey, pero aún no había aceptado a este tutor. Ahora era el turno del siguiente príncipe, el sabio príncipe Bruno, el tercer príncipe Bruno, de 16 años. Desde la infancia, había sido elogiado como un prodigio, con un conocimiento extraordinario. Era capaz de dar conferencias en muchos campos, y era considerado un joven erudito prometedor. Estos eran los detalles que Hein había reunido. Al entrar en su habitación, Hein se sorprendió un poco al verla, llena de muchos tipos de libros. Pero lo importante era cómo lograr que hiciera el examen, inesperadamente. Tan pronto como Hein se lo presentó, Bruno lo aceptó, y lo completó inmediatamente, en un instante. No solo eso, sino que también quería poner a prueba el propio conocimiento y habilidad de Hein. Hasta ahora, cada tutor había sido inferior a Bruno. Si Hein no podía probarse a sí mismo, entonces sería despedido. Hein pensó cuidadosamente, aceptar el desafío no era una buena idea. Pero de repente Bruno comentó que nunca esperó que un tutor real fuera tan pequeño. Cada vez que Hein escuchaba la palabra pequeño, se sentía ofendido y aceptó la prueba de inmediato. El primer desafío que Bruno propuso fue una partida de ajedrez. De una partida de ajedrez, uno podía ver muchas cosas sobre un oponente. Bruno, con su 100% de victorias, estaba extremadamente confiado, pero con solo unos pocos movimientos sencillos, Hein le dio jaque mate. Bruno quedó atónito, incapaz de creerlo. Continuó con cálculo mental. De nuevo perdió. Cambiando a la música, Hein pudo reemplazar una orquesta entera en las cartas. Volvió a perder miserablemente. Bruno se sintió conmovido, y apenas podía creerlo. Finalmente sacó aquello en lo que más confiaba. El conocimiento, 100 preguntas difíciles de muchos campos diferentes, escritas al azar en 5 idiomas. Pero antes de que pudiera terminar de explicar, Hein ya había entregado las respuestas, incluso corrigiendo errores ortográficos. El resultado llevó a Bruno a la desesperación. Desde la infancia, se había sumergido en el estudio para destacar, y ahora era derrotado por un genio, lo que lo dejó confundido en ese momento. Hein notó la investigación de Bruno, y pidió leerla. Después de revisarla, la reconoció e incluso dio consejos para mejorarla. Al ver su arduo trabajo comprendido y reconocido, incluso recibiendo sugerencias constructivas, Bruno se emocionó. Se desplomó en el suelo, y llamó a Hein maestro con ojos llenos de admiración. A partir de ahora, Hein es la persona a la que más respeta. Resultó que el deseo de Bruno de ponerlo a prueba era simplemente encontrar a alguien mejor, que pudiera enseñarle lo que él no sabía, pero todo eso de llamarlo maestro, se sintió un poco extraño. Hein se negó, pero Bruno insistió tercamente en llamarlo así. Por suerte, en ese momento, Lickett irrumpió, preguntando si Hein había terminado las entrevistas, y luego prácticamente se lo llevó. Si Lickett no hubiera aparecido, Hein no habría sabido cómo escapar, con lo que terminó con 2 de ellos. El siguiente fue el príncipe Lickett. Según la información investigada, Lickett es el 5º príncipe, 14 años, un joven apuesto con una personalidad alegre, muy cercano a nobles de otros países.
A menudo se cuela en la ciudad y destaca entre la gente, especialmente las mujeres. Se le podría llamar extremadamente extrovertido. Finalmente, llegaron a su habitación. Jane parecía un poco aturdido por ser llevado boca abajo, así. Licket abrió la puerta y presentó a Jane a todos. Resulta que eran sus novias. Pero ser confundido con un niño no siempre es malo. Cuando Licket dijo que había un pequeño tutor real, estas chicas estaban muy ansiosas por conocer a Jane, pero solo por un momento, porque Jane todavía tenía que entrevistar a Licket. Aunque un poco reacias, se fueron para darles privacidad a los dos. Después de todo, no era solo Jane, Licket también tenía cosas personales que preguntar. Jane pensó que sería sobre estudios, o sus antecedentes, pero lo que Licket tenía curiosidad era por las partes del cuerpo de Jane. Siendo tan curioso, y solo recibiendo una bofetada en la cara, fue una suerte. Después de eso, Jane le hizo la prueba, pero Licket no se concentraba, y seguía parloteando tonterías. Jane le recordó que se concentrara seriamente, pero Licket ya había terminado hace mucho tiempo. Entonces, justo cuando Jane estaba a punto de ir a entrevistar al último príncipe, Licket lo llamó para hacerle una pregunta. Si hubiera sido el mismo tipo de pregunta que antes, Jane se habría negado, pero la pregunta de Licket fue: ¿quién es Jane realmente? Otros tutores eran famosos con grandes títulos, pero Jane era extremadamente misterioso. En términos de información en ese momento, la mirada de Lick se volvió increíblemente aguda y penetrante, pero al segundo siguiente, volvió a su comportamiento juguetón habitual. Las novias de Lick asomaron la cabeza, para preguntar si la entrevista había terminado, al ver a los dos con tensión. Se les dijo que solo estaban discutiendo asuntos serios, así que no había nada de qué preocuparse. Jane acordó encontrarse con Lick en el gran salón, a las 4 de la tarde, y luego se fue. Después de que Jane se hubo alejado un poco, Lick abrió la puerta de nuevo para observar. Y Jane se puso cauteloso, había sido complaciente con él. 3 príncipes ya estaban listos, ahora solo quedaba el segundo, el príncipe Kai, de 17 años, una persona callada que rara vez aparece en público. Después de un periodo de peleas en la academia militar, fue suspendido. Una figura conocida por su temperamento feroz. Después de llamar a la puerta un rato sin respuesta, Jane preguntó a una sirvienta qué pasaba, y se enteró de que el príncipe había salido y no estaba en la habitación. Entonces le preguntó sobre el príncipe Kai, pero la sirvienta no parecía poder comunicarse mucho, no sabía nada. El rumor de que era una persona aterradora parecía ser cierto. La situación se sentía un poco peligrosa, ya que solo quedaba una hora, hasta la hora señalada, y necesitaban encontrar al príncipe Kai. Rápidamente, corriendo a buscarlo, Jane encontró al perro del palacio, que había robado un libro. Mientras lo perseguía, vio a alguien tirado en el suelo, pensando que era una escena del crimen dentro del palacio. Resultó ser el príncipe Kai dormido. Jane recordó que antes, el príncipe le había dicho que se perdiera, y mientras pensaba, Kai de repente se despertó y levantó a Jane. Resulta que había confundido a Jane con el perro. Bueno, al menos consideró a Jane el nuevo maestro, y parecía que no necesitaba ser demasiado cauteloso con él. Por la forma en que Kai habló, Jane se volvió un poco sospechoso de la información en esos documentos. Al darse la vuelta, Jane vio a Kai con una mirada feroz. No era que Kai hubiera intentado deliberadamente dar miedo, sino que su mirada siempre había sido penetrante. Había parecido aterrador, pero en realidad era muy gentil. El piérdete dicho esa mañana, en realidad había significado que quería ayuda, debido a que habló suavemente. Jane había malinterpretado su boca. Mientras Kai estaba haciendo el examen, entró una niña pequeña, era la princesa más joven llamada Adele. Cuando Kai habló de su hermana, su expresión se suavizó. Le confió a Jane que lo apreciaba, porque entre los tutores, Jane fue el primero en hablarle, y que confiaría en Jane para sus y los estudios de sus hermanos en el futuro. Después de entregar el examen, se durmió inmediatamente, una persona madura y gentil, completamente diferente de los rumores. En lugar de escuchar tal información, sería más correcto sentirlo por uno mismo. Jane también recibió una nueva lección, útil para su trabajo de tutoría real. En el gran salón, Jane había terminado de calificar 4 exámenes, faltando 10 minutos para la hora de la cita. Se preguntó si vendrían en ese momento. Leonhard estaba sentado solo en un columpio, pensando que si nadie venía, Jane se rendiría de repente. Bruno pasó corriendo, lo vio y lo llamó para ir a estudiar juntos. Leonhard se sorprendió, ya que al principio Bruno se había opuesto vehementemente, pero ahora respetaba al nuevo tutor. Sin embargo, al haber ampliado sus horizontes, Bruno había cambiado completamente su actitud, volviéndose muy respetuoso con Jane. Cuanto más escuchaba, más irritado se ponía Leonhard. Así que huyó apresuradamente dejando a Bruno atrás. Faltando 3 minutos para las 4:00. Bruno abrió la puerta de golpe con prisa, y se disculpó por llegar tarde. Resultó que creía que llegar 10 minutos antes para prepararse era muy necesario.
Hein le dijo que llegar en cualquier momento estaba bien, solo que no lo llamara maestro delante de los príncipes, de lo contrario sería muy vergonzoso. El siguiente en llegar fue el príncipe Licket. Abrió la puerta de golpe y llamó a Hein por su nombre de manera familiar, lo que hizo que Bruno se irritara y se pusiera celoso hasta el punto de la ira, mientras que Hein lo encontró normal, ya que el estatus del príncipe era más alto que el suyo, así que dirigirse a él de esa manera no era un problema. Sin embargo, no debía ser excesivamente familiar, solo el asunto de cómo dirigirse al maestro fue suficiente para que Bruno y Licht discutieran ruidosamente. Con 2 minutos restantes el príncipe Kai llegó. Los otros dos aún lo ignoraban y discutían aún más ferozmente. Fue solo cuando Kai se interpuso entre ellos y los fulminó con la mirada una vez que ambos guardaron silencio. Luego dijo en voz alta que ambos eran buenos chicos, haciendo que los dos tomaran la iniciativa de disculparse. Resultó que él era el mediador entre los hermanos. Quería que todos fueran cercanos entre sí. Aunque su apariencia parecía un poco aterradora por dentro, era extremadamente puro, haciendo que los hermanos menores no pudieran refutar. Finalmente el reloj dio las 4 y solo el cuarto príncipe, Leonhard, no había llegado. Licht sugirió que el grupo estudiara sin Leonhard, pero como era la primera lección grupal, nadie debería faltar, así que lo pospusieron para otro día. Bruno no pudo soportar desperdiciarlo, así que se apresuró a buscarlo. Tan pronto como abrió la puerta, vio a Leonhard escondido detrás de ella. Leonhard dijo que solo vino a ver el fracaso de Hein, cuando Kai y Licht no vinieron. Pero inesperadamente, esos dos ahora estaban completamente cerca de Hein. Las razones eran bastante extrañas. A las amigas de Licht les gustaba Hein, mientras que Kai pensó que el nuevo tutor era pequeño, suave y lindo. Ahora que los 4 habían llegado, Hein tenía la intención de comenzar la lección. Al ver esto, Leonhard intentó huir pero fue retenido por Licht. Lo primero que hizo Hein fue devolver las pruebas calificadas. Primero fue Bruno con una puntuación perfecta, luego Kai con 87 puntos, Licht con 60 puntos, y finalmente Leonhard con 1 punto. Esto sorprendió a todos. Bruno no podía creerlo. Así que tomó prestada la prueba para verificar. Quizás las respuestas estaban llenas en los lugares equivocados. No, quizás estaba cansado. No, quizás se debió a poco tiempo. No, todos tuvieron la misma cantidad de tiempo. De hecho, Leonhard tardó más. Solo obtuvo 1 punto por escribir su nombre correctamente. Esto hizo que Licht riera sin parar. Pero incluso, si Licht no se hubiera reído, todos estaban sin palabras ante Leonhard. Afortunadamente Kai fue lo suficientemente considerado como para consolarlo. Aunque su cabeza era un poco obtusa, al menos sus extremidades estaban bien desarrolladas. Después de mucho consuelo, de repente Hein dijo, esta puntuación era aterradora, lo que hizo que Leonhard se enojara y se enfurruñara, saliendo disparado a esa velocidad. No había forma de detenerlo, pero lo importante ahora era por qué Leonhard odiaba tanto estudiar. Resultó que desde hacía mucho tiempo, odiaba no solo estudiar, sino también a los maestros de entonces. Su primer tutor había sido extremadamente estricto, porque no podía aprender tan rápido como sus hermanos. Ese tutor se centró en él, creando una presión terrible, dejó una herida profunda en el corazón de Leonhard. Por lo tanto, llegó a odiar a los maestros, y los veía como enemigos. Después de escuchar esta historia, Hein se dio cuenta de que necesitaba actuar de inmediato. Para cambiarlo, le demostraría que no era su enemigo. Entonces Hein caminó hacia la ventana sin decir una palabra. La abrió de par en par y saltó, aunque esto era el tercer piso. La escena fue muy genial, pero el grito de Bruno de maestro arruinó la genialidad. Mientras tanto, Leonhard estaba pensando que solo huyendo podía sentirse tranquilo. Al pensarlo, ningún tutor había logrado alcanzarlo jamás. Justo entonces escuchó a alguien llamarlo príncipe desde atrás. Al darse la vuelta, se quedó paralizado de miedo al ver a Hein allí parado, montado a caballo. Resultó que, como las piernas de Hein eran demasiado cortas para alcanzar los estribos, tenía una postura embarazosa como esa. Hein le preguntó a Leonhard si podía detener el caballo para que pudieran hablar, pero cabalgar de esa manera era aterrador. ¿Quién se atrevería a detenerse sin otra opción? Hein saltó y abrazó a Leonhard, y los dos cayeron en un arbusto. Uno pensaría que Leonhard se había desmayado de miedo, pero en realidad solo estaba boquiabierto de asombro de que alguien montando un caballo por primera vez realmente lo había alcanzado. En este momento, Hein finalmente tuvo el tiempo y la oportunidad de explicar el asunto anterior. En verdad, no había querido criticar a Leonhard, sino que solo quería hablar para encontrar un método adecuado para enseñar a cada individuo y para decirle que no se desanimara. Debido a la prueba de hoy, todos tienen su propia debilidad, y solo aquellos que reconocen su debilidad pueden volverse más fuertes. Al escuchar esas palabras, Leonhard gradualmente abrió su corazón y aceptó a este nuevo tutor. Pero un asunto más importante ahora era cómo regresar. El camino era bastante largo y si caminaban, podría tomar varias horas.
Mientras tanto, de vuelta en el Palacio Real, todos estaban terriblemente preocupados, porque no podían encontrar al tutor, y el príncipe Bruno, impaciente, intentó ir a buscarlo él mismo, pero fue detenido por los guardias. Por suerte, los dos fueron encontrados antes del amanecer. Al regresar al palacio, Hein fue llevado por una sirvienta a la habitación, dispuesta para su descanso, una habitación demasiado grande para un plebeyo. La cama también era enorme, lo que le dificultaba dormir, y mientras daba vueltas y vueltas, rodó justo en el hueco al lado de la cama. Por la mañana, la sirvienta vino a despertarlo, y se sorprendió al no verlo en la cama, sino atascado en el hueco toda la noche. Cuando Hein fue al gran salón para comenzar a enseñar, se sorprendió al ver a Leonhard ya sentado allí. Resultó que Leonhard quería intentar cumplir las promesas de ayer, estudiando mientras trabajaba en sus ejercicios. Los otros tres príncipes llegaron, y como de costumbre Bruno y Lick estaban discutiendo ruidosamente. Parecía que el próximo trabajo de tutoría de Hein sería bastante duro. Hoy, en lugar de estudiar en casa, todo el grupo tendría una experiencia práctica, yendo a la capital, para aprender sobre las vidas de los plebeyos. Al escuchar lo de ir al centro, Lick parecía extremadamente emocionado. Él solo quería salir a jugar rápidamente. La situación en la ciudad era normal recientemente, así que el viaje sería seguro. Al escuchar eso, Kai y Bruno parecieron tranquilizarse. Pero como siempre, el problema vino de Leonhard. Se negó a ir al centro, preguntando por qué la realeza necesitaba entender la vida de los plebeyos, así que Hein tomó medidas, contándole una historia histórica de hace 200 años, sobre una princesa que ignoró la vida de la gente, y vivió en el lujo, lo que enfureció tanto a los ciudadanos que se levantaron y la llevaron a la guillotina. Incluso había una ilustración. Al escuchar eso, Leonhard estaba aterrorizado y accedió a ir, siempre y cuando no lo pusieran en una guillotina. Después de eso, Hein fijó una cita con todos en el patio, a las 10:00, ya que sus identidades debían ser ocultadas. Quería que todos se vistieran para no ser reconocidos. Pero después de las 10:00, aún nadie había aparecido. Justo entonces, Lick apareció primero. Como estaba familiarizado con ir al centro, la ropa que llevaba parecía muy adecuada. Después de eso, salieron los otros tres. Afortunadamente, todos estaban vestidos normalmente. Bruno pensó que aún necesitaban cubrirse la cara. Por suerte, Lick tenía la experiencia para advertirles. De lo contrario, los tres habrían ido con máscaras sospechosas. Después de que todos estuvieron listos para irse, su abuela salió llorando y dando advertencias, como si fueran a irse muy lejos. Después de viajar cierta distancia, Hein hizo que el grupo se detuviera en un callejón al azar, y desde allí irían a pie. Como era su primera vez en el centro, todos se sentían aún poco familiarizados, excepto Lick. Bruno incluso trajo un mapa para verificar las direcciones. Ahora Hein comenzaría a asignar tareas a cada persona. Se dio la vuelta y vio a Lick, susurrándole algo a Kai. Luego, todo el grupo comenzó a pasear. Bruno se aferró fuertemente al mapa, intentando memorizarlo y compararlo con el paisaje. Lick se burló de él, como un aficionado. Luego se ofreció a ir primero para guiar el camino. Pero cuanto más caminaba, más desconcertado se ponía. Resultó que cada vez que Lick iba al centro, siempre había sido su novia quien lo guiaba y dirigía. Así que ahora no tenía idea de a dónde iba. Además, este lugar estaba bastante concurrido. Era la carretera de circunvalación, la calle principal de la capital, y tanto el teatro como el ayuntamiento estaban ubicados justo aquí. Gracias a tales instalaciones, la ciudad tenía una población de aproximadamente 1,3 millones. Por lo tanto, no debían separarse, especialmente Leonhard. Athos parecía que la historia de Hein lo había asustado mucho, así que Hein le tomó la mano para demostrar que, mientras no revelaran su identidad, estarían a salvo. Pero mientras guiaba a Leonhard, vio a Licket susurrándole algo a Bruno. Y cuando llegaron al distrito comercial, Hein sugirió que todos se separaran para comprar. Kai y Bruno se separaron rápidamente hacia los lugares que querían, mientras Leonhard admitía torpemente que nunca había ido de compras antes. Viendo eso, los dos lo llevaron a unos grandes almacenes. Licket susurró algo de nuevo delante de Hein. Luego, al entrar a la tienda, Leonhard miró a su alrededor y eligió algo que le gustó. Su gusto era verdaderamente terrible. Eligió un muñeco feo e incluso lo elogió como lindo, completamente incomprensible. Cuando llegó el momento de pagar, al escuchar el precio de 55 centavos, el chico, sin conocer las denominaciones del dinero, simplemente entregó todo. Así que Hein tuvo que darle una lección allí mismo. Por suerte, Leonhard era de la realeza, o de lo contrario se habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Desafortunadamente, el personal que encontraron fue amable, de lo contrario, no habría quedado nada. Después de eso, Lick dijo que tenía algunos asuntos personales y se llevó a Leonhard a rastras. Parecía que los príncipes estaban tramando algo. Bruno seguía absorto en la librería, como si quisiera comprar toda la tienda. Hein le recordó que eligiera solo un libro que realmente necesitara. Por suerte,
encontraron a un amable tendero, quien marcó los libros que Bruno había elegido para que pudiera comprarlos la próxima vez que viniera. Luego, los dos fueron a encontrarse con el príncipe Kai. Dijo que fueran a la plaza, y al llegar, se sorprendieron al ver muchas palomas posadas por todo él. Resultó que el chico había gastado todo su dinero comprando comida para las aves. Entonces Kai le preguntó a Hein si quería alimentarlas. Tan pronto como Hein lanzó la comida, las palomas se aglomeraron para comer, y luego incluso intentaron levantarlo. Por suerte Kai lo jaló de vuelta. De lo contrario, habrían perdido a un tutor. De repente, Licht los llamó y señaló un puesto de salchichas, diciendo que quería comer. El grupo se sintió incómodo, sin saber cómo comerlo, así que Heine les mostró cómo comían los plebeyos. Incluso con la guía, Bruno y Leonhard seguían luciendo rígidos, mientras Kai y Licht comían con ganas. A medida que se acercaba la noche y se preparaban para regresar al palacio, ocurrió un evento inesperado. Un ladrón perezoso arrebató el bolso de una anciana y la empujó, lo que enfadó a la princesa. Sin embargo, la anciana solo se preocupaba de que su amado nieto estuviera ileso. Ver la preocupación de la abuela por su nieto les recordó a su abuela, la reina, lo que despertó un sentido de justicia en Leonhard. Intentó usar su velocidad para perseguir al ladrón y hacerlo pagar, pero Kai lo detuvo. Mientras todos seguían preocupados por la anciana, Kai ya había perseguido al ladrón y recuperado el bolso. Eso hizo que Leonhard se sintiera avergonzado. Muy rápidamente, el ladrón fue arrestado por la policía y llevado. La anciana vino a agradecer a Kai con una bolsa de caramelos por ayudarla a recuperar el bolso. Leonhard también recibió una bolsa de ella. Aunque dijo tímidamente que no había ayudado en nada, su valiente acto de defender a un extraño fue muy elogiable. En el camino de regreso, Hein preguntó qué habían aprendido, pero todas las respuestas fueron ordinarias, mostrando que no habían captado la verdadera lección. Lo que deberían haber visto eran las sonrisas de la gente. Aquí, aunque existían personas malas, en una sociedad de 1,3 millones, había 1,3 millones de formas de vida y personalidades. Y el rey Víctor, su padre, se había esforzado mucho por preservar esas sonrisas. Si se convertían en reyes en el futuro, ellos también debían esforzarse como él. Hein entonces notó una extraña bolsa junto a ellos y preguntó qué era. Pero el grupo la escondió y se negó a decirlo, como si aún no lo hubieran aceptado por completo. Esa tarde, mientras Hein salía a caminar para despejar su mente, Leonhard de repente se lo llevó a algún lugar. Sabiendo con certeza que estaban a punto de hacer alguna travesura, Hein asomó la cabeza y dijo que, fuera lo que fuera, no se sorprendería. Pero realmente sí se sorprendió. La princesa le había preparado una fiesta de bienvenida, con los regalos que habían comprado ese día. Esa noche, Hein durmió muy bien, junto con los regalos que le habían dado. Una noche mientras Hein preparaba las lecciones para la clase del día siguiente, de repente escuchó un gran alboroto afuera. Un momento después, alguien llamó a la puerta diciendo que su majestad, después de haber estado ausente durante medio año y ahora de regreso, deseaba mucho conocer a Hein y a la princesa. A la mañana siguiente, temprano, Hein fue escoltado en lugar del rey. Por alguna razón, se sentía inquieto y ansioso, y este sentimiento de inquietud no era compartido solo por Hein, sino también por la princesa. Aunque la princesa y todos respetaban profundamente a su padre, también sentían una inmensa presión. Solo Kai estaba emocionado de conocer al rey, pues su corazón era tan vasto como el cosmos, la galaxia misma. Así que, no fue sorpresa que su relación fuera diferente a la de un padre e hijo ordinarios. Después de los saludos reales formales y ceremoniales, el rey estalló en lágrimas inesperadamente. Resultó que los príncipes se sentían incómodos, o que su padre era tan cálido y emocional, lo que hacía que no quisieran mucho reunirse con él. Así que el dios de la guerra y la leyenda era como un padre común. Después de todo, ver a sus hijos en armonía con su nuevo tutor lo hizo muy feliz. Pero el modo padre había terminado, y ahora les hablaría como el rey. Después de revisar los informes y los resultados de los exámenes de sus hijos, señaló las deficiencias de cada uno. El que más le preocupaba era Leonhard. Sin embargo, el propio Leonhard había olvidado qué era lo que preocupaba a su padre. Era ese examen, con una puntuación de 1 punto. Si las cosas seguían así, su ascensión al trono sería solo una quimera. Por lo tanto, el rey exigió que Leonhard repitiera el examen y obtuviera al menos 60 puntos, de lo contrario, perdería el derecho a heredar el trono. Normalmente todos eran iguales, pero este era un caso especial. Así que le confió a Hein que diera tutorías personales a Leonhard durante 3 días, después de los cuales sería reevaluado. Esto sorprendió mucho a Leonhard. No le preocupaba demasiado convertirse en rey, pero lo que le aplastó fue haber decepcionado a su padre. Sin embargo, la mayor parte de la culpa era suya, pues había ahuyentado a todos los tutores antes, pero ahora las cosas eran diferentes. Tenía un tutor genio especial, sin mencionar a sus hermanos que lo apoyaban, todos listos para ayudarle a mejorar.
Así que todos se pusieron a trabajar de inmediato. El primer paso fue determinar su nivel. Seguramente al menos sabría cuánto era 1 más 1, ¿verdad? Pero en realidad ni siquiera sabía los cálculos más básicos de lo básico. Esto dejó a todos completamente atónitos, como si no hubiera esperanza. Le dijeron que pensara de nuevo, y él respondió 11. Cuanto más hablaba Leonhard, más sin palabras se quedaban todos. Le dijeron que usara los dedos para contar. Y, gracias a eso finalmente se dio cuenta de que la respuesta era 2. Pero al intentar una suma un poco mayor, se quedó paralizado de nuevo sin saber usar la otra mano. Kai entonces tuvo una idea ingeniosa. Combinó algo que Leonhard odiaba con algo que le gustaba, específicamente, que estudiara mientras corría. Esto sonaba más como un castigo. Luego intentaron pedirle a alguien que Leonhard admiraba que le enseñara a esa persona era Bruno, pero mientras escuchaba la lección de su hermano mayor, his eyes sparkled and glued themselves to him, while his ears let not a single word in vocabulary. This was hopeless, out of options. They resorted to cheating, giving Leonhard the exact same test as before. So he only needed to memorize the answers. But did Licht really believe his brother could memorize all 50 answers in order? In the end it still came down to Hein. He combined food with math problems, and Leonhard could solve them smoothly. Thus they had found a way for him to study, though it was still extremely difficult. Time passed quickly, and Leonhard's ability reached only 15 points. Still far from the required 60, could he possibly turn things around when the test was tomorrow? Leonhard wanted to give up, but thinking positively, if he had managed 15 points this time, then he had discovered 85 mistakes, and next time he could do better. These words strongly moved Leonhard, giving him renewed spirit. That was good. But it was time to sleep. Studying should not harm one's health. The next morning before the exam, he was still studying, trying to seize every moment. At last the test time arrived. Leonhard was ready to face it alone. His 3 brothers silently cheered him on, and even Hein, deep in his heart, encouraged him after the test time ended. Hein graded the paper immediately. The result was truly surprising. Leonhard had scored 59 points. Everyone was overjoyed and congratulated him. But they forgot that the requirement was 60. So to keep the promise, he still lost his right to inherit the throne. However, something special always happens at the last moment. Hein had misgraded 1 spot. The paper should have received 1 more point, because Leonhard had correctly written the name in Hein's unique grading style. Das Locke still smiled on Leonhard, and he was accepted by the king. Desde entonces, Leonhard también aceptó de verdad a este talentoso tutor, extendió su mano para un apretón, y Hein respondió con el mismo tipo de apretón de manos casual. Leonhard le había dado una vez. Hein pensó que, si estrechaba la mano con demasiada calidez y afecto, el pequeño príncipe simplemente volvería a llorar. Esto hizo que Leonhard se sintiera avergonzado y enojado. Esa noche, Hein fue a reunirse con el rey Víctor con una botella de vino. Estaba claro que los dos se conocían desde hace mucho tiempo, pero fingieron conocerse por primera vez, diciendo que solo se habían comunicado por carta. Tenía sentido porque para que Hein se convirtiera en el tutor, Víctor tuvo que aceptar una condición: mantener el pasado de Hein en secreto. Si se revelaba, Hein desaparecería sin dejar rastro. Un día, mientras caminaba por la ciudad para comprar, Hein se detuvo de repente frente a un café. Sin pensarlo mucho, quizás guiado por el destino, entró. El camarero que lo recibió sorprendió a Hein. No era otro que el quinto príncipe Licht. Pero el miembro del personal lo negó rápidamente, alegando que era un error, diciendo que a menudo lo confundían con el príncipe, debido a su parecido. Su forma seria y profesional de hablar y trabajar también era completamente diferente a la personalidad de Playboy del quinto príncipe. Después de presentar el menú y ayudar a Hein a ordenar, el miembro del personal entró para informar a la cocina. Pero en realidad, él era el príncipe Licht. Temía que si la gente descubría esto, se burlarían de él diciendo que no era nada genial. Por no hablar de un royal trabajando como camarero, si el rey se enteraba, definitivamente perdería su derecho al trono. Pero no importa, solo tenía que seguir como de costumbre, añadiendo un poco de actuación para engañar a Hein, para que se fuera rápidamente. Sin embargo, se metió demasiado en su papel, y olvidó que Hein lo estaba mirando de cerca. Le preguntó al dueño si alguien más podía atender a Hein, pero la regla del café era que una vez que un camarero atendía a un cliente, debían atenderlo completamente de principio a fin. Así que Licht no tuvo más remedio que aguantar un poco, pensando que Hein se iría pronto. Inesperadamente, Heine incluso sacó un libro para leer, lo que se sintió como una tortura para Licht. En ese momento, una pequeña pelea estalló entre dos jóvenes, casi hiriendo a una chica sentada cerca.
Afortunadamente, Licket intervino, rescatando a la chica y mostrando su lado caballeroso. Luego, asumiendo el papel de mediador, calmó a los dos hombres que discutían. Con unos pocos gestos y palabras profesionales, resolvió ambos problemas a la vez, llamando la atención de todo el café. Incluso Hein lo elogió. Licket pensó que había logrado engañar a Hein, pero de la nada, una carta de Hein cayó en sus manos. Ese fue el fin. Peor aún, no solo Hein, sino también su padre se enteró y exigió una reunión. La situación se volvía cada vez más seria. Hein no podía simplemente quedarse de brazos cruzados y ver cómo las cosas se salían de control, así que decidió intervenir. La conversación entre padre e hijo fue tensa. Heine habló en defensa de Licket, señalando que sus acciones eran serias y para nada frívolas. Pero la razón por la que trabajaba como camarero sí provenía de la jovialidad, porque a las chicas les gustaba ser atendidas por un camarero guapo. Al principio había sido extremadamente difícil y caótico, pero gracias a la amable y entusiasta ayuda de otros, combinado con su propio esfuerzo, Licket se había convertido en quien era hoy. Por eso, se negó firmemente a renunciar al trabajo. El rey Víctor insistió en que, como príncipe, ese trabajo era peligroso para su seguridad. Al escuchar esto, Licket se enfureció, creyendo que su padre se preocupaba solo por la estirpe real, no por él, ni por sus deseos. Había sido lo mismo en la infancia, cuando sufrió una fiebre alta. Su padre nunca fue a visitarlo ni a preguntar por él. Y ahora actuaba preocupado, fingiendo ser un buen padre, pero lo que realmente le importaba era solo la reputación de la familia. Diciendo esto, Licket se fue furioso, convencido de que su padre nunca lo entendería. ¿El café era su único apoyo emocional? Mientras Licket estaba a punto de regresar al café, el rey Víctor apareció de repente, galopando a caballo con Hein. Al ver que su hijo terco se negaba a escuchar, el rey pretendía ir directamente al dueño. Licket temía que su padre usara su relación padre-hijo para presionar al dueño y que lo despidiera. Pero lo que vino después dejó a Hein y a Licket atónitos. Víctor en realidad pidió trabajar un turno en el café. A pesar de que Hein y Licket intentaron detenerlo, el rey se negó a escuchar y persuadió persistentemente al dueño, como aún quedaban 5 horas antes del cierre. El dueño accedió a dejarlo intentarlo. Esto dejó a Licket completamente boquiabierto. El rey trabajando como camarero, el propio Licket, había batallado y torpeado durante días antes de ser decente en el trabajo. Así que, seguramente su padre sería despedido rápidamente, pero Licket olvidó de dónde él y sus hermanos habían heredado su apariencia. Aunque envejecido, Víctor todavía irradiaba un encanto irresistible con el uniforme del café, cautivando a todas las mujeres. Hein se quedó sin palabras, sin tener nada más que decirle a este rey. En cuanto a Licket, el gerente le asignó entrenar a su propio padre, haber discutido amargamente con él ese mismo día, y ahora ser forzado a guiarlo, dejó a Licket nervioso e inseguro de qué decir. Pensó, era imposible que Víctor se volviera profesional en solo una noche. Pronto, una clienta pidió servicio, perfecto para practicar. Víctor se acercó, se arrodilló ante ella y habló con dulces y encantadoras palabras. ¿Quién podría resistirse a eso? La mujer se enamoró perdidamente del rey, con 6 hijos. Pero eso era solo el principio. Muchos más clientes necesitaban atención. Un cliente extranjero hizo preguntas que ninguno del personal podía entender, pero Víctor intervino, presumiendo su dominio de idiomas extranjeros, dejando a su hijo boquiabierto. Impresionante sin duda, aunque Licket aún se aferraba orgullosamente a su reputación. De rompecorazones, aquí estaba su padre, superándolo, conquistando a cada persona en el café, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, todos completamente encantados. Solo aquí. Licenciado vio una nueva faceta de su padre. No el gobernante sobrecargado, no el hombre emotivo que lloraba al ver a sus hijos, sino un caballero perfecto, sociable, refinado y elegante. Y del mismo modo, Víctor también descubrió nuevas facetas de licenciado, cosas que su hijo nunca mostró. Dentro del palacio, después del turno, todo el personal, incluso el dueño, suplicaron a Víctor que se quedara, diciendo que su presencia había hecho la velada deliciosa para cada cliente. Pero él en cambio sacó al licenciado para una charla privada. Allí, se disculpó por no haberlo entendido realmente todo este tiempo. Lo que le preocupaba no era el honor de la familia real, sino la vida y la salud del licenciado. Licenciado a su vez, lamentó no haber visto a su padre con claridad. Incluso cuando estaba inmerso en asuntos de estado, Víctor aún había ido a verlo mientras dormía. Claramente, ningún padre podría dejar de amar a su hijo, solo que habían malinterpretado cómo lo expresaba. Así que el licenciado decidió dejar su trabajo en el café. Heine, en silencio hasta ahora, finalmente habló. Este café había mejorado enormemente su propia eficiencia laboral, y por eso seguiría viniendo aquí a diario.
Así, Víctor no tendría que preocuparse por la seguridad del licenciado, ya que Heine la garantizaría personalmente. Al oír esto, Víctor estuvo de acuerdo. A partir de entonces, Heine no vio al licenciado como un príncipe misterioso, sino simplemente como un chico astuto y vivaz. Unos días después, Heine reunió a los 4 príncipes para discutir un escenario hipotético. Él planteó una situación. Supongamos que una joyería estaba en apuros y tuvo que pedir dinero prestado al Estado. ¿Cómo debería manejarse? Licenciado respondió al instante que el Estado debería simplemente prestarles el dinero, pero su idea fue rechazada de inmediato, ya que la ley prohíbe claramente al Estado prestar a particulares. Entonces Leonhard habló, sugiriendo que podrían pedir ayuda a los ciudadanos, cada uno contribuyendo con una pequeña cantidad hasta que se recogiera la suma completa. Aunque la idea no era del todo convincente, el rey Víctor la encontró bastante interesante. Incluso quiso presentarla ante el consejo, y así le pidió a Leonhard que escribiera un informe detallado para discutir. Cuando Leonhard fue elogiado, Bruno sintió una punzada de envidia. Desde que era joven, siempre había admirado a su padre y anhelaba convertirse en un rey como él. Sin embargo, muchos creían que su hermano mayor era el único verdaderamente digno de heredar el trono. Para explicar un poco, esta familia tenía 6 hermanos. Hasta ahora se conocían 5, y el mayor parecía ser lo suficientemente talentoso como para no necesitar tutoría. Queriendo superar a su hermano mayor, Bruno se lanzó a estudiar, pero ahora se encontraba celoso de Leonhard, preocupado de que su hermano menor también fuera un genio, como el mayor. Viendo a Bruno preocupado, se le acercó para hablar, pero Bruno solo negó con la cabeza, diciendo que no había nada de qué preocuparse. No queriendo presionar más, Heine desvió la conversación hacia la próxima tesis de Bruno en la universidad. Como era un tema bastante difícil, Bruno buscó la opinión y el consejo de Heine. Después de revisarla, Heine comentó que la tesis de Bruno parecía una mera copia de una presentación anterior, careciendo de originalidad. Lo que más le disgustó fueron los numerosos errores ortográficos dispersos por todo el texto, que él marcó cuidadosamente. Han creía que Bruno estaba agobiado por algo, pero como el chico no hablaba, eligió no forzarlo. Al final, Heine le dio un desafío a Bruno: escribir una disertación sobre los cambios que deseaba traer al país. Y si no lograba producir una adecuada, en 2 semanas, Heine ya no lo consideraría su alumno. Ese desafío se convirtió en una poderosa motivación, levantando el ánimo de Bruno. A partir de entonces, se encerró en su habitación, trabajando incansablemente en la disertación. Cada vez que no estaba satisfecho, tiraba el borrador viejo y empezaba uno nuevo. 밤낮 없이 그는 노력했다. 결국 책상에서 쓰러져 잠들 때까지 지쳐서 날이 밝자. 레오나르트는 아버지께 보고서를 제출했고, 브루노는 자신의 보고서를 하이네에게 건넸다. 브루노의 지친 얼굴이 그가 얼마나 열심히 일했는지 홀로 보여주었다. 그리고 그 결과는 하이네의 예상을 뛰어넘었다. 그는 브루노가 진정 자신의 제자가 될 자격이 있다고 생각했다. 그리고 이 논문으로 브루노는 대학에서 자신있게 발표할 수 있었다. 브루노는 대학에 가서 발표를 시작했다. 그는 하이네를 실망시키고 싶지 않았다. 발표가 끝났을 때 그는 약간 낙담했다. 즉각적인 반응이 없어서. 하지만 그때 청중은 박수갈채를 터뜨렸다. 그의 자신감을 크게 회복시켜 주었다. 누군가는 심지어 그를 자신의 학교에서 발표하도록 초대했다. 그 후 그 순간, 브루노의 3번째 우상이 나타났다. 발표에 감명받은 교수님. 그는 브루노를 식사에 초대했고, 그 자리에서 그는 브루노에게 왕위를 버리고 자신과 함께 학자가 될 것을 제안했다. 한편 하이네는 브루노가 돌아오기를 기다렸다. 그리고 그를 태운 마차가 돌아오는 것을 보았을 때 한 백작도 나타났다. 이 남자는 자신을 로젠이라고 소개했다. 제5호 왕자의 보좌관이다. 로젠은 그날 저녁 브루노의 만남에 대해 하이네에게 알렸다. 교수님의 제안에 여전히 갈등하던 브루노는 그가 노골적으로 말하는 것을 들었다. 왕위를 물려받을 그의 가능성은 거의 시로에 가깝다고. 장남이 분명 가장 유망했기 때문에. 떠나기 전 교수님은 브루노에게 결정적인 답변을 줄 일주일을 주었다. 마음속으로 브루노는 계속 망설였다. 그는 항상 아버지처럼 왕이 되기를 갈망했기 때문이었다. 하지만 그가 우연히 빅터가 레오나르트의 보고서를 아낌없이 칭찬하는 것을 엿들었을 때 브루노는 더욱 낙담했다. 일주일 내내 모든 자신감을 잃고 그는 자기 회의에 빠져 결정을 내릴 수 없었다. 어느 날 하이네는 브루노가 개를 산책시키던 중 우연히 그를 발견했다. 아니 적어도 개처럼 보이지 않는 무언가를. 브루노가 걱정을 털어놓는 것을 듣고 하이네는 부드럽게 말했다. 학자가 되는 것이 결코 못한 일이 아니라고. Heine sabía que no tenía derecho a decidir el futuro de los 4 príncipes, pero aún esperaba que Bruno pensara con cuidado. Porque si no, entonces un día,
cuando la vejez y la enfermedad atacaran, podría terminar postrado en cama, arrepintiéndose de las decisiones que había tomado. Después de muchos días de reflexión, Bruno finalmente encontró claridad y descubrió su propia respuesta. Fue a encontrarse con el profesor y le expresó que sí, asistiría a su escuela, pero no de inmediato. Bruno quería esperar hasta ser verdaderamente maduro y más experimentado antes de seguir el camino académico. Después de todo, su mayor sueño seguía siendo convertirse en rey como su padre, y no renunciaría a ese sueño, por muy escasa que fuera la posibilidad. Al escuchar esto, el profesor sonrió, mostrando comprensión y respeto por la determinación de Bruno, aceptó gustosamente la respuesta, e incluso dijo que Bruno podría visitarlo cuando quisiera. Después de eso, el profesor se fue, dejando un espacio tranquilo atrás, y en ese mismo momento apareció Hein. Miró a Bruno con profunda admiración, pues esa inquebrantable resolución fortaleció su confianza en él. Hein expresó su deseo de estar al lado de Bruno, caminando con él hacia el objetivo de conquistar el trono. Sin embargo, la noticia de que Bruno no había abandonado el trono pronto llegó a oídos de Rosen. Al escuchar esto, cambió su enfoque, decidiendo en su lugar eliminar a Hein. A partir de entonces, Rosen ordenó a sus subordinados que en secreto reunieran información sobre él. Una noche tranquila, Kai fue a ver a Hein buscando consejo. Poco después, Bruno y Leonhard también llegaron, uno tras otro, cada uno con algo que quería preguntar. Viendo a sus tres hermanos mayores juntos, Licht se negó a quedarse de brazos cruzados y también los siguió. Inmediatamente hizo una pregunta completamente tonta. Si uno tuviera que elegir entre una chica hermosa con un cuerpo plano o una chica no tan llamativa en apariencia, pero con un busto grande, ¿quién debería ser elegida? Al oír esto, Bruno frunció el ceño y espetó que LICT más le valía irse a dormir de inmediato, en aras de proteger a las mujeres del mundo. Hane, sin embargo, no prestó atención a tales tonterías, y rápidamente volvió a lo que Kai quería decir. Kai no ocultó nada. Admitió honestamente que Víctor le había pedido que entrenara y mejorara sus habilidades de comunicación, sin embargo, no sabía por dónde empezar. De hecho, los cuatro príncipes tenían sus propias debilidades. LICT era demasiado poco serio. Bruno aún carecía bastante de confianza para convertirse en rey. Leonhard no tenía problemas de personalidad, pero era débil en aritmética, y el único obstáculo de Kai residía en la comunicación. Dentro de la familia todo estaba bien, pero con sirvientes o guardias era una historia diferente. Por ejemplo, cada vez que pasaba y era saludado por los guardias, la fría mirada de Kai les hacía sentir como si quisiera atacarlos, y al tratar con los sirvientes, su expresión severa, parecía como si estuviera regañando su trabajo. Kai no dijo estas cosas, pero otros malinterpretaban fácilmente su rostro. Temeroso de hacer que la gente lo evitara, a menudo no decía nada, y cuanto más callado estaba, más asustados se ponían. A la mañana siguiente, Hane llevaría a Kai a practicar la comunicación. A la mañana siguiente, los tres príncipes llevaron a Adele a conocer a Hane. La niña sollozó, diciendo que quería ir al zoológico porque el cachorro en casa había arruinado su favorito, Guadro. Al oír esto, sus tres hermanos se sintieron incómodos, ya que el zoológico estaba bastante lejos, y no querían la molestia de ir. Pero al ver a su hermana a punto de estallar en lágrimas, cedieron y decidieron llevar a Adele para animarla. Hein pensó que también era una buena idea, inicialmente, ya que el viaje podría ser una buena oportunidad para Kai, para entrenar sus habilidades de comunicación. Lo primero que Hein dijo fue practicar haciendo sonreír a Kai. Intentó demostrarlo, pero estaba demasiado rígido, hasta el punto en que Leonhard tuvo que intervenir y hacerlo. En su lugar, cuando llegaron al zoológico, Hein instruyó que, si Kai veía un animal que le pareciera interesante, debía intentar sonreír, pero cuando Kai realmente sonrió, su cara en realidad parecía más peligrosa de lo normal, dejando a todos un poco inquietos. El grupo continuó el recorrido turístico, primero el corral de avestruces, luego la zona de osos. Leonhard había pensado que los osos serían lindos, como peluches, pero la realidad era todo lo contrario. Al verlos, Adele se asustó, y así, Kai tuvo que consolar suavemente a su hermana para tranquilizarla. Después de eso, todo el grupo fue al área de alimentación. Todos estaban rodeados de animales, excepto Bruno y Hein, quienes recibieron poca atención. Mientras tanto, Kai estaba completamente rodeado por un rebaño de ovejas, con un aspecto a la vez lamentable y divertido. Hein aprovechó la oportunidad para decirle a Kai que fuera a pedir más comida al personal cercano. Kai, sudando profusamente, se acercó pero no se atrevió a hablar. Luego regresó, aún sin poder abrir la boca. Justo entonces, Adele gritó porque un conejo la había mordido, lo que hizo que el grupo la llevara inmediatamente a casa. Después de ese incidente, Adele hizo las paces con el cachorro de la casa, dándose cuenta de que había exagerado y se había enfadado injustamente con él. Volviendo a Kai, Han vio que Kai necesitaba más entrenamiento, así que le aconsejó que comenzara comunicándose con la gente cercana en el palacio, como las criadas.
Nick se entrometió de inmediato, enseñándole a Kai algunas frases que solía usar para ligar con chicas. Aunque un poco ridículo, Hein pensó que podría valer la pena intentarlo, así que Kai reunió todo su valor y fue a hablar con 2 criadas cercanas. Repitió con confianza las frases que acababa de aprender, pero su mirada severa habitual aún las ahuyentó, haciéndolas huir asustadas. Poco después, Kai se encontró con una criada que luchaba por llevar una bandeja pesada. Él inmediatamente intervino para ayudar. A partir de entonces, Kai comenzó a ayudar a muchos otros en el palacio. Sin embargo, debido a su apariencia fría y su manera algo rígida, sus amables acciones fueron malinterpretadas por los guardias. Sintiéndose demasiado exhausto de asustar constantemente a los demás, Kai decidió acostarse en la hierba para descansar. En ese momento una criada se acercó en silencio, le colocó suavemente una manta, e incluso le trajo una bandeja de té, pero avergonzada, ella salió corriendo rápidamente. Hein se acercó y explicó pacientemente que, en realidad, Kai tenía una buena habilidad para leer a las personas, pero por miedo a hacer que los demás desconfiaran, siempre los evitaba. Kane aconsejó que simplemente decir frases cortas, como hola, o gracias, sería visto como educado, y quizás entre esas personas, alguien realmente comprendería su corazón. Siguiendo ese consejo, Kai regresó a su habitación. Justo entonces una criada vino a cambiar sus sábanas. Reuniendo todo su coraje, Kai susurró tímidamente, gracias por su constante dedicación en ayudarlo. Para su sorpresa, la criada sonrió, ya no asustada como antes, sino mostrando afecto hacia él. Lleno de alegría, Kai salió corriendo inmediatamente a buscar a Hein y a sus 3 hermanos para compartir las buenas noticias. Su rostro radiante de alegría, una visión rara. El ayudante de Víctor luego trajo el cuadro de Adele. Para enmarcado, el cuadro había sido hecho por el propio Hein. Notó una marca de quemadura en la esquina del lienzo y sospechó que una vela la había quemado, probablemente empujada por el perro en lugar de que el perro arruinara intencionalmente el cuadro. Unos días después, cuando las habilidades de comunicación de Kai habían mejorado un poco, lo suficiente como para que ahora pudiera coquetear con chicas, sin que ellas huyeran asustadas, fue convocado por Víctor. Acompañado por Hein, encontraron a Bruno ya allí. Víctor quería que todos discutieran un incidente que acababa de aparecer en el periódico. El artículo recordaba un evento del año anterior, cuando Kai y Bruno asistieron a la escuela militar. Según el artículo, el informe acusó a los 2 de usar violencia, amenazar a los profesores y obtener notas perfectas, sin hacer exámenes. Cualquiera que se resistiera, sería golpeado. Se había convertido en una pesadilla para la escuela, terminando solo cuando se descubrió que Kai había herido a un compañero, estudiante, gravemente. El periodista escribió además que todo el asunto había sido encubierto por las autoridades, afirmando que Kai y Bruno habían sido de hecho suspendidos, mientras que el estudiante herido sufrió consecuencias aún peores al ser expulsado de la escuela y presionado por el gobierno. Ante esto, Bruno protestó inmediatamente, insistiendo en que todo lo escrito en el artículo era completamente falso. Sin embargo, Víctor respondió con calma que no podía intervenir, ya que la prensa tenía derecho a la libertad de expresión. Aún así, el hecho innegable permanecía, de que Kai realmente había golpeado a alguien. Payne, silencioso hasta ahora, dirigió su mirada hacia Kai y le preguntó suavemente que contara toda la verdad detrás de la historia. Fue cuando ambos acababan de matricularse. Como Kai tenía un aspecto aterrador, nadie se atrevía a acercársele, pero notó que Bruno a menudo estaba herido, siempre poniendo excusas de que era por la práctica de espada. Una vez, cuando Kai había esperado demasiado, fue a buscarlo y descubrió a su hermano menor siendo golpeado. Incapaz de contener su ira, Kai golpeó al otro chico sin piedad, lo que llevó a su propia suspensión, mientras que el otro chico fue expulsado porque la escuela no aceptaría a Leonhardt, y Bruno Lamido también renunció. Víctor entonces presentó una queja al periodista, y esperaría su respuesta. Pensar que incluso el rey y los príncipes eran impotentes, todo estaba realmente en caos. No es de extrañar que los 4 hermanos ahora tuvieran que estudiar con tutores reales. A partir de ese momento, Kai se vio obligado a acostumbrarse a soportar chismorreos y calumnias tanto dentro como fuera del palacio. Víctor le ordenó que aguantara en silencio por un tiempo, para evitar más disturbios. En el mismo momento, Hein leyó otro artículo que revelaba que un criminal se había infiltrado en el palacio. Después de irse, Kai expresó su deseo de reunirse directamente de nuevo con el estudiante del incidente para confrontarlo. Dejó claro que estaba dispuesto a soportar lo que el otro quisiera hacerle y que no volvería a tomar represalias con violencia. Al escuchar esto, Hein decidió acompañarlo como intermediario para asegurar que la reunión transcurriera sin problemas. Mientras se preparaban, los sirvientes cercanos se preocuparon por Kai, pero aún así confiaron en él de todo corazón. En respuesta, Kai forzó una sonrisa y les dio las gracias. La sonrisa en sí era hermosa, pero sus fríos ojos penetrantes hacían que cualquiera que los mirara sintiera un escalofrío por la espalda.
Bruno intervino de inmediato, tranquilizando a todos, de que era la mejor sonrisa que Kai podía ofrecer, pidiéndoles que comprendieran. En el lugar de la reunión, Ain y un soldado asignado a ellos entraron primero para completar los procedimientos. El estudiante, al escuchar que Kai quería confrontarlo sobre el artículo, dudó brevemente, pero luego aceptó el compromiso. Hein salió inmediatamente para llamar a Kai, pero en ese mismo momento, el soldado que había ido con él fue emboscado y arrastrado por un grupo. Cuando Kai y Hein regresaron, el chico afirmó tranquilamente que el soldado había entrado solo antes. Sin sospechar, Kai y Hein entraron, ahora sentados juntos para una conversación a tres bandas. El estudiante explicó sus razones por atacar a Bruno. Dijo que se habían extendido rumores en la escuela de que los miembros de la familia real podían hacer lo que quisieran, siempre recibiendo favoritismo. Al ver a Bruno recibir con frecuencia altas calificaciones, mientras los profesores se centraban en tutorear a los hermanos, y casi descuidaban a los demás estudiantes, la envidia y el resentimiento se habían acumulado, hasta que finalmente estalló en conflicto. Él quería disculparse. Y cuando Kai estaba a punto de estrechar su mano para reconciliarse, él de repente sacó una pistola, y sus hombres aparecieron para someterlos. Heine, Kai y el soldado restante fueron arrojados a la bodega, y atados. Este chico pretendía usar a los tres como rehenes, para pedir rescate atreviéndose a capturar príncipes. Debía tener un deseo de muerte. Desde que fue expulsado de la escuela, su familia también lo había desheredado. Quería tomar fotos como prueba para chantajear al rey. Sin embargo, cuando tomó las fotos, los tres mostraron expresiones burlonas y despreocupadas, sin revelar rastro de miedo, lo que solo lo enfureció más. Decidió amenazarlos, para sacarles el miedo a la fuerza, pero cuando se giró para amenazar a Kai, la cara del chico permaneció tan tranquila como siempre. Sin embargo, en el instante en que se giró para intimidar a Hein, Kai inmediatamente perdió la compostura, reuniendo fuerzas para romper las cadenas que lo ataban, pero recordando su promesa a Hein de no recurrir a la violencia, se detuvo e intentó suprimir la furia en su corazón. Al ver que Kai no se resistía, el chico lo atacó de inmediato. Hein interceptó el golpe. Ya se había liberado de las frágiles cadenas. Hace mucho tiempo. Girando, usó la misma cadena para atar al chico con fuerza. Justo cuando parecía que el asunto estaba resuelto, y los tres estaban a punto de irse, inesperadamente, los subordinados del chico irrumpieron por todos lados. En la situación urgente, Hein se volvió hacia el soldado, pidiéndole que protegiera a Kai, mientras él mismo se preparaba para enfrentarlos de frente. En ese momento, Hein demostró su verdadera habilidad, no solo destacando en conocimiento y atletismo, sino que sus habilidades de combate reales eran insuperables. Se movía con rapidez y agilidad, esquivando cada bala, neutralizando cada golpe, sin permitir que un solo ataque lo tocara. Hein solo derribó a todos los enemigos uno tras otro. En ese momento, el soldado que había sido capturado antes regresó con refuerzos. Pero no les quedaba nada por hacer. Hein ya se había encargado de todo prolijamente. Con calma, les entregó la tarea, diciéndoles que llevaran a todos los cautivos a la policía para su procesamiento. Kai aún así habló e invitó al chico a venir al palacio como guardia, para empezar su vida de nuevo, porque no quería tratar a los demás con demasiada dureza, y quería darles una oportunidad de enmendarse. Kai valoraba su conocimiento y habilidad, creyendo que servirían bien al país. Al oír esto, el chico se sintió algo aliviado. Unos días después, el artículo fue corregido para reflejar la verdad. Hein se encontró con el conde Rosen, quien quería saber más sobre su pasado. Cuando Hein se negó a responder, Rosen lo levantó de inmediato y dijo que lo llevaría de vuelta al palacio. En el camino, Rosen se rió y comentó que desde la llegada de Hein, todos los príncipes habían cambiado para mejor, pero Hein sabía muy bien que Rosen había estado detrás de muchas cosas en el pasado, desde incitar a Licht a trabajar afuera, hasta usar al profesor para persuadir a Bruno a renunciar al trono. Solo este último incidente, que involucraba a Kai, seguía siendo incierto. Rosen lo negó al instante, fingiendo no tener ninguna implicación. Luego, dirigió la conversación hacia el artículo reciente, sobre un criminal que se infiltraba en el palacio. Antes de que pudieran discutir más, el carruaje ya había llegado. Mientras Hein bajaba, vio a Leonhard esperando. Justo cuando iba a hablar, Rosen interrumpió, revelando que ya conocía la verdadera identidad de Heine y que una vez había sido maestro en una iglesia. Rosen incluso afirmó que, al investigar más a fondo, había descubierto un secreto interesante sobre Hein. Aún así, Hein se mantuvo en calma, pidiéndole suavemente a Leonhard que entrara primero, pero Leonhard se negó a dejarlo pasar. Provocado por las palabras de Rosen, decidió perseguir a Hein. Decidido a saber la verdad, al darse cuenta de que Leonhard seguía detrás, Hein lo rodeó para bloquearle el paso, y le preguntó directamente qué quería saber. Leonhard permaneció en silencio sin dar respuesta. Luego, de repente, se dio la vuelta y corrió. Hein lo persiguió de inmediato.
Decidido a no dejarlo ir, confundido, Leonhard quiso saber sobre el pasado de Hein, enseñando en la iglesia, y Hein confirmó que era cierto. Se había ofrecido como voluntario allí. Leonhard también quiso entregar sus propias tareas, para que Hein las calificara. Al ver a Leonhard mejorar y no odiar más el estudio, a Hein le complació que estuviera madurando. El siguiente fue Bruno. Estaba enseñando a algunos niños junto con Adele. Cuando llegó Hein, Bruno admitió que no había sabido qué hacer consigo mismo hasta que Adele y los niños le pidieron que les enseñara. Ese día, los niños del palacio rodearon a Bruno, bombardeándolo con preguntas personales. ¿Qué hacía normalmente si tenía novia? ¿Qué comida le gustaba más? Frente a la avalancha, Bruno permaneció en silencio y evasivo, poco dispuesto a revelar nada. Los niños emocionados rápidamente se decepcionaron. Sus rostros denotaban aburrimiento. Al ver esto, Hein le recordó que si mantenía esa distancia, incluso con unos pocos niños, incapaz de guiarlos, entonces ¿cómo podría él, un día, liderar a una nación entera de súbditos? Al escuchar esto, Bruno asintió levemente. Luego, poco a poco se abrió contando historias y conversando cálidamente con los niños, devolviendo el ambiente animado. El siguiente fue Kai. Confesó tímidamente su verdadero deseo, de volver a la escuela militar. Sin embargo, nunca se había atrevido a decírselo a su padre, sabiendo que Víctor seguramente se negaría. Aún así, Kai anhelaba regresar, para empezar de nuevo y aprender a hablar con los demás. Keina escuchó, y le aconsejó que esta era precisamente la prueba, que Kai tenía que superar por sí mismo. Si realmente deseaba convertirse en rey, entonces primero necesitaba el valor para enfrentarse a Víctor, y persuadirlo personalmente, en lugar de depender de Hein. Finalmente llegó Licht. Hein tomó la iniciativa de visitar el café, donde él estaba trabajando. Observando por un rato, se dio cuenta de que a través de este trabajo, Licht había madurado, había ganado una mejor comprensión de la sociedad y de la vida cotidiana de la gente común. Hein lo elogió y lo animó a seguir por ese camino, porque era una experiencia valiosa. Licht sonrió débilmente ante eso, pero por dentro sintió algo extraño, como si las palabras de Hein fueran una despedida. A la mañana siguiente, los 4 hermanos se reunieron. El tema que surgió fue lo que Leonhard había oído de Rosen, es sobre el pasado de Hein. Los 4 tenían curiosidad, pero sentían que muchos puntos seguían siendo vagos. Finalmente, decidieron colarse en la habitación de Hein para verificarlo por sí mismos. Pensando que Hein seguramente no estaría allí, nerviosamente se pararon frente a la puerta, se asintieron mutuamente y se prepararon para entrar. Sucedió que Hein regresaba con una pila de libros, como materiales. Así, los 4 pudieron entrar directamente en lugar de escabullirse y se asombraron de lo desordenada que estaba su habitación. Al escuchar su excusa de que había estado ocupado preparando lecciones para ellos, los 4 hermanos decidieron limpiar la habitación para Hein. Bruno propuso un plan elaborado, pero era demasiado complicado. Así que acordaron ordenar primero y clasificar los detalles después. Hein les pidió a los 4 que no tocaran su caja personal. Los hermanos pensaron que esa caja podría revelar el misterio, así que intentaron abrirla, pero tocarla alertaría a Hein. Así que Leonhard hizo que Hein le rascara la espalda como distracción, para que Licht pudiera abrirla en el momento en que la tocaran. Hein notó que Licht dijo que tenía sed, y le pidió a Hein que fuera a buscar agua, pero Hein se ofreció a preparar té allí mismo. Leonhard le pidió que trajera pasteles, pero Hein les dijo a todos que lo dejaran trabajar. Leonhard abrió la caja en secreto. Antes de que Hein pudiera detenerlo, dentro había objetos que los 4 príncipes le habían dado a Hein, y cartas de sus antiguos alumnos. Todos adoraban a Hein y querían ser como él. Heine creía que todos sus estudiantes eran valiosos para él, y los 4 príncipes no eran diferentes. Cada uno tenía su propio carácter y por lo tanto, un gran valor para Hein. Se sintió honrado de enseñar a los 4, y como castigo por fisgonear, dijo que prepararía muchas tareas adicionales. Los 4 príncipes continuaron, ayudándose mutuamente a limpiar la habitación tan desordenada. Mientras tanto, Hein le pidió a Kai que devolviera unos libros a la biblioteca. Leonhard se ofreció con entusiasmo, tomando la pila en su lugar y saliendo corriendo alegremente. En ese momento, entró una criada, llevando una bandeja de té caliente, y chocó accidentalmente con Leonhard. La colisión hizo que ambos cayeran y la bandeja se derramó, causando una reacción en cadena que empeoró mucho la habitación ya desordenada. Al ver esto, Hein se movió para ayudar, pero los 4 príncipes insistieron, querían hacerlo ellos mismos, y lo detuvieron diciendo que esta vez ellos se encargarían. Empujaron a Hein de vuelta a su escritorio, mientras ellos limpiaban pacientemente. Las horas pasaron hasta la noche, y después de mucho esfuerzo la habitación quedó finalmente ordenada. Hane entonces sonrió y dijo que había preparado muchas tareas, como un pequeño regalo para los 4. Bromas aparte, también había traído té y pasteles como una pequeña recompensa. Mientras descansaban, se encontraron con un viejo periódico que Hein había guardado. El artículo informaba que un criminal se había colado una vez en el palacio.
Inmediatamente los cuatro estallaron en risas, llamándolo una tontería. Si un criminal podía entrar en el palacio, ¿dónde podría esconderse? Hayne solo sacudió ligeramente la cabeza y les recordó lentamente que no creyeran nada sin pruebas sólidas. Luego, medio bromeando, medio en serio, los miró y dijo: ¿y si el criminal de ese artículo fuera yo en realidad? Los cuatro lo descartaron como una tontería y asumieron que Hayne estaba bromeando. Él no podía ser un criminal. Al día siguiente, Hayne usó la historia del periódico como tarea para los cuatro príncipes, y advirtió severamente que tales noticias nunca deben tomarse a la ligera, porque si un día se convertían en reyes e ignoraban rumores como este, podrían sin querer poner a todo el país en peligro. La tarea, dijo, era que cada uno de los cuatro debía ir a la ciudad, o usar su propio método para investigar el incidente reportado en el periódico. Kai fue el primero en hablar. Quería directamente reunirse con la persona que había escrito el artículo. Sin embargo, al examinarlo de cerca, el periódico no especificaba el nombre del autor. Aún así, Kai descubrió la identidad de quien había revisado el borrador, así que decidió reunirse con esa persona para indagar más. Al final del día, regresó con una importante pieza de información. El autor original había renunciado inmediatamente después de terminar ese artículo y actualmente nadie sabía su paradero. Lickett seguía actuando con desdén, creyendo que el asunto no merecía su preocupación. En contraste, Bruno lo encontró extremadamente sospechoso, así que insistió en que tenían que rastrear al autor. Al día siguiente, los cuatro hermanos buscaron por todas partes, haciendo preguntas en muchos lugares, pero aún no obtuvieron resultado alguno. Inesperadamente, fue Lickett quien descubrió una pista. Emocionado, reveló que el autor había cambiado su nombre, y en ocasiones había aparecido en el gran salón de la ciudad. Sin perder tiempo, los cuatro fueron allí y esperaron hasta que él se fue. Rápidamente lo interceptaron y capturaron. Bajo duras amenazas de que si no decía la verdad, sería eliminado, el hombre se vio obligado a confesar. Admitió que simplemente había recibido una invitación de una figura misteriosa. Debido a la tenue luz, no pudo ver claramente el rostro de esa persona, solo recordaba que el extraño le pidió que escribiera un artículo, insinuando que antes de la entronización del rey Víctor, un criminal había aparecido una vez en el Festival de la Cosecha, y ahora ese criminal se había infiltrado en el palacio, pero cuando fue a investigar, no encontró información alguna, así que sospechó que eran noticias falsas. Los cuatro hermanos entraron a los archivos del palacio y encontraron registros de criminales en el Festival de la Cosecha. Y entonces Bruno descubrió accidentalmente el nombre de Hayne. Había sido arrestado bajo cargos de secuestro e intento de asesinato de un príncipe. El incidente había tenido lugar antes de que Víctor ascendiera al trono, y ese mismo príncipe había sido el propio Víctor, en su juventud. Poco dispuestos a aceptar la verdad, los cuatro hermanos se sentaron a deliberar una vez más. En este punto, estaban casi seguros de que el criminal mencionado en el artículo no era otro que Hayne. Recordaron que de principio a fin, él siempre había sido quien les asignaba tareas, siempre advirtiéndoles que investigaran, pero que nunca se dejaran caer en peligro. Pensándolo bien, eso no era más que una pista. A quien estaban buscando era en realidad él, porque Hayne nunca empujaría a sus queridos estudiantes al peligro. Aún así, todavía no podían entender por qué su maestro había hecho tal cosa. Los cuatro corrieron inmediatamente a buscar a Hayne y exigir respuestas, pero cuando llegaron a su habitación, no se le encontraba por ninguna parte. Aún confundidos, descubrieron que Víctor había regresado al palacio. Los cuatro decidieron reunirse con su padre para preguntarle la verdad. Sin embargo, al ser confrontado, Víctor se mantuvo firmemente en silencio, no dispuesto a romper la promesa de antaño. Justo cuando la atmósfera se puso tensa, el asistente de Víctor llegó de repente con una carta, dejada por el propio Han. Solo entonces Víctor finalmente abrió la boca, y comenzó a contar a sus cuatro hijos la verdad que había estado oculta todo este tiempo. Contó que en su juventud, a menudo se escabullía a la ciudad, para observar la vida diaria de la gente común. En una de esas excursiones, un ladrón le robó su reloj de bolsillo. Siguiendo el rastro en su búsqueda, Víctor encontró a un pequeño, joven delgado. Y ese fue el fatídico encuentro. Hayne había ordenado a dos niños que devolvieran el objeto robado a Víctor. Hayne quería que Víctor se fuera a casa, pero en cambio siguió a Hayne al lugar donde se quedaban los huérfanos. Hayne era responsable de liderar al grupo, y les prohibía cometer crímenes. Al ver a Víctor hambriento, Hayne le dio una manzana, pero Víctor solo le dio un mordisco, antes de pasársela a una niña cercana. En los días que siguieron, Víctor se escabulló repetidamente del palacio para ayudar a Hayne. Le enseñó a Hayne formas de ganar dinero para cuidar a los niños. Al presenciar esta realidad, Víctor se prometió a sí mismo que cambiaría el país cuando ascendiera al trono. Hayne se convirtió gradualmente en el único amigo de Víctor y la única persona a quien podía abrir su corazón. En ese momento, el Festival de la Cosecha se acercaba y, queriendo ayudar,
Víctor le dio a Hein su preciado reloj de bolsillo de oro, a cambio de una botella de vino barata, como una forma de proporcionarle dinero a Hein para cuidar a los huérfanos bajo su protección. Unos días después, el palacio descubrió de repente que Víctor había desaparecido. Toda la corte entró en pánico, asumiendo de inmediato que el futuro rey había sido secuestrado, y de inmediato desplegó soldados por todas partes para buscar. Mientras tanto, Víctor y Hein fueron vistos accidentalmente. Los soldados, al verlos, malinterpretaron, y asumieron que Hein era el secuestrador, así que los persiguieron. Durante la persecución, el reloj de bolsillo de oro de Víctor cayó al suelo. Esa imagen solo reforzó la convicción de los soldados de que Hein era el culpable que había secuestrado al príncipe. Todos desenfundaron sus armas, disparando tiros de advertencia para obligarlo a detenerse. Sin embargo, en ese mismo momento de peligro, Víctor se adelantó usando su propio cuerpo para proteger a Hein. Forzados a una situación donde se cernía un castigo colectivo, los soldados, no dispuestos a asumir la responsabilidad, fabricaron la afirmación de que Hein estaba usando a Víctor como escudo humano para escapar. Esa calumnia encendió la furia de Hein, y él se defendió ferozmente. Solo cuando Víctor gritó fuertemente, Hein finalmente dudó, e inmediatamente después, fue atado y arrastrado a prisión. Durante sus días en la cárcel, Hein ni se resintió ni intentó justificarse. Él solo rezó en silencio, deseando la seguridad de Víctor y su pacífico regreso al palacio. Entonces, después de que Víctor se recuperó, él mismo fue a la mazmorra para liberar a Hein. Una vez que la verdad salió a la luz, Víctor le explicó todo a su padre, y Hein fue totalmente perdonado. Un año después de que Víctor ascendió oficialmente al trono, como un gesto de gratitud, mandó construir una iglesia donde Hein pudiera enseñar. De ser un niño huérfano que una vez fue analfabeto, Hein llegó a ser un maestro respetado, admirado por todos como era ahora. Aún así, entre Víctor y Hein existía un pacto secreto. Decidieron nunca revelar la verdad de aquel año, pues sabían que solo provocaría disputas innecesarias, y si llegaba el día en que la verdad tuviera que ser expuesta, Hein dejaría el palacio. Ahora, ese momento había llegado. Hein salió discretamente del palacio y renunció a su puesto de tutor real. No quería que la gente supiera que los futuros príncipes del reino habían sido enseñados por alguien que una vez tuvo el estatus de criminal. Por eso eligió partir, preservando el honor de la familia real, así como el suyo propio. Mañana sería la última lección, así que Víctor instruyó a sus hijos a prepararse a fondo. Esa noche, los 4 príncipes se dieron vueltas, incapaces de dormir. A la mañana siguiente, fueron juntos al aula, donde Hein ya los esperaba. Cuando lo encontraron, los 4 relataron que Víctor había explicado el malentendido de hace mucho tiempo. Sin embargo, Hein no quería que ellos vieran el asunto puramente con emoción. Les recordó severamente que intentaran ponerse en la posición de un rey y considerar si, en efecto, un criminal se había infiltrado en el palacio, y harían. Al escuchar esto, Licket fue el primero en responder. No dudó en decir directamente que seguramente expulsaría al criminal. Hein asintió levemente y luego explicó además que su propósito al aceptar el papel de tutor había sido entrenar a los 4 para que se convirtieran en reyes dignos. Un verdadero rey nunca debe permitir que las emociones anulen la razón al tomar decisiones. Luego se volvió para evaluar a cada uno de ellos. A Leonhard admitió que, aunque a veces era necio, su fuerza residía en su capacidad para reconocer sus propios defectos. Además, Leonhard poseía una imaginación excepcional y rasgos de capacidad que lo ayudarían a convertirse en un buen rey en el futuro. En cuanto a Licht, Hein dijo que era humilde, trataba a todos por igual, y siempre sabía escuchar. Si Licht un día ascendiera al trono, el país se convertiría en un lugar donde nadie sufriría discriminación o prejuicio. El siguiente fue Bruno, un hombre de gran conocimiento, que nunca descuidó sus estudios y podía transmitir el aprendizaje a otros con buen juicio y capacidad para tomar decisiones. Cuando fuera rey, ¿establecería una nación justa? Finalmente llegó Kai, un hombre con un corazón compasivo y la fuerza para superar la adversidad. Si él se convirtiera en rey, usaría esa fuerza para traer paz a todas las personas, y con eso, la última lección llegó a su fin. Esa tarde, Hein abandonó oficialmente el palacio. Por la tarde, Víctor entró en la habitación para ver a sus 4 hijos. Inmediatamente se dio cuenta de que cada uno tenía el corazón apesadumbrado. Ninguno de ellos estaba alegre por la partida de su maestro. Víctor suspiró suavemente. Luego les informó que un nuevo tutor, recomendado por el conde Rosen, pronto llegaría para ocupar el lugar de Hein. Solo esperaba que los 4 príncipes pudieran llevarse bien con el recién llegado y continuar sus estudios. Sin embargo, los 4 se opusieron de inmediato. A sus ojos, aparte de Hein, nadie podría ser digno de ese papel. Así, al enterarse de que el consejo aún no había llegado a una decisión final sobre el nombramiento, discutieron juntos y resolvieron firmemente presentar su opinión ante el consejo ellos mismos.
Su objetivo no era solo defender a Hein, sino también probar que él era verdaderamente la elección perfecta para el puesto de tutor real. Entendieron claramente que un tutor real no era meramente un maestro de palabras y conocimiento, sino también uno que guiaba a los príncipes paso a paso hacia una madurez digna del trono. Por lo tanto, si los 4 podían probar ante el consejo que realmente habían cambiado, madurado y avanzado bajo la guía de Hein, entonces el consejo tendría que reconocerlo y aceptar que él permaneciera. Juntos prepararon una presentación lo suficientemente persuasiva para ganarse la atención del consejo. Víctor también se alegró de que sus hijos hicieran tal esfuerzo. Mientras tanto, Hein había regresado a la iglesia. Víctor fue a verlo, lo saludó, y le informó que esa tarde habría una reunión para seleccionar al nuevo tutor y que los 4 príncipes estaban tramando algo. Hein quería que Víctor los detuviera para evitar que hicieran algo tonto. Pero Víctor se negó, diciendo que si Hein lo deseaba, podía asistir a la reunión y verlo por sí mismo. En ese mismo momento, Rosen se levantó para nominar a otro candidato para el puesto de tutor. Esa persona rápidamente ganó el apoyo de muchos miembros del consejo, e incluso consideraron nombrarlo de inmediato. Sin embargo, inesperadamente aparecieron los 4 príncipes. Por ley, no tenían derecho a nominar directamente a un maestro, solo a recomendar uno. La decisión final aún pertenecía al consejo. Aún así, expresaron firmemente su deseo y querían que Hein regresara. Rosen contraatacó de inmediato, exponiendo el oscuro pasado de Hein, afirmando que una vez había sido un criminal y además señaló que no poseía cualificaciones oficiales. Esto solo avivó el descontento de muchos miembros del consejo. Sin embargo, los 4 príncipes no flaquearon. Uno por uno, refutaron, afirmando que todos cometen errores en el pasado, pero lo que realmente importa es cómo se levantan y cambian. Enfatizaron que esta vez ya no pensaban como niños ingenuos, sino como herederos al trono. Por eso no querían que una decisión equivocada hoy condujera a graves consecuencias para el reino en el futuro. Finalmente, los 4 invocaron la última lección de Hein, que un rey nunca debe permitir que las emociones dominen la razón, y siempre debe aspirar a construir una nación fuerte. Declararon que solo gracias a Hein habían comprendido y realizado esto verdaderamente, y que solo Hein estaba calificado para guiarlos por el camino correcto, para convertirse en reyes dignos. Su discurso fue elogiado y aplaudido por el príncipe heredero. Desde arriba, Hein escuchó cada palabra de los 4 príncipes, y no pudo evitar sentirse conmovido. Todo lo que había sembrado a lo largo de los años había, por fin, dado sus frutos. Los 4 alumnos, antes inmaduros, podían ahora presentarse ante el consejo, con la compostura de verdaderos herederos. Cuando la sesión se levantó brevemente, Víctor salió y se encontró inesperadamente con su hijo mayor, junto con el conde Rosen. El príncipe heredero no pudo ocultar su asombro al enterarse de lo rápido que habían madurado sus hermanos menores. En ese momento, Víctor fue llamado de nuevo adentro para participar en la votación. Antes de irse, el príncipe heredero habló directamente, prohibiendo a Rosen interferir más. Deseaba competir justamente con sus hermanos menores, sin depender de los planes de Rosen. Al día siguiente se anunció la decisión final. El tutor real entró al aula familiar. Cuando vieron que era Hein, los 4 príncipes se pusieron de pie de inmediato, con rostros radiantes. Vitoreando en bienvenida, estaban abrumados de alegría al saludar el regreso de su maestro.